Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, amado hermano, siempre vamos a seguir con la temática de la familia. Y quisiera que fuera al libro de Nehemías. Vamos a tomar una porción del libro de Nehemías en el capítulo 4 para poder, hermanos, compartir este tema por la familia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o cuál es el deseo de Dios que nosotros hagamos por nuestras familias? Nehemías capítulo 4, vamos a tomar el versículo 14. Amén. Dice la bendita y soberana palabra del Señor, Nehemías capítulo 4, versículo 14. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Le decía que la temática es una lucha por la familia. Debemos, hermanos, luchar por nuestras familias. Todos, hermanos, de alguna manera esperamos que nuestros hijos sean hijos de éxito. Todos queremos que a nuestra familia le vaya bien en la vida. Pero el deseo siempre está en el corazón. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es: si deseamos lo mejor para nuestra familia, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo por ellos? ¿Cómo es que nosotros estamos trabajando con ellos? Porque si el deseo es que nuestros hijos sean buenos profesionales, pues la acción que nosotros vamos a tomar es mandarlos a que estudien, a que se preparen. Porque esa sería, hermanos, la acción correcta. Pero si nosotros queremos formar hijos que teman a Dios, entonces, hermano, lo que nosotros debemos de hacer es enseñarles la palabra de Dios. Porque no podemos esperar que nuestros hijos tengan un buen comportamiento, que sean buenos hijos, que sean buenos siervos de Dios, pero sin una base bíblica. Porque la palabra del Señor nos manda a que construyamos sobre el fundamento, porque el fundamento ya está puesto y el fundamento es Cristo Jesús. Y sobre Cristo Jesús, sobre lo que Él nos ha mandado, es, hermano, lo que nosotros debemos de construir. Entonces, lo que debemos de hacer es tomar la palabra de Dios, para que por medio de ella, para que por medio de los ejemplos que nos han sido dados en su palabra, que Dios, hermano, nos presenta la vida de una nación y de muchas personas, para que a través de ellos nosotros podamos aprender cómo Dios, hermano, se les reveló primeramente a ellos, para que ellos pudieran transmitir ese conocimiento a sus hijos. Nunca, hermano, el propósito de Dios ha sido que su palabra permanezca en secreto, sino que el propósito de Dios al revelar su palabra era que nosotros pudiéramos compartir con los demás acerca de los planes de Dios para la vida de las personas. Cuando Dios se le presenta a Abraham,
en el capítulo 18 del libro de Génesis, nos dice la palabra del Señor que había venido y Dios había determinado derramar su ira sobre dos ciudades, la de Sodoma y la de Gomorra. Y hermanos, Dios tenía una relación con Abraham, o Abraham con Dios, una buena relación, una buena comunicación. Entonces, cuando vienen, hermano, ese juicio de parte de Dios para estas ciudades, dice Dios, bueno, yo lo voy a ejecutar, lo voy a hacer tal y como ha propuesto mi corazón, porque la maldad de estas ciudades ha subido, ha pasado ya el límite establecido. Entonces el juicio viene para estas ciudades, pero en el versículo 17 del capítulo 18 de Génesis dice la bendita palabra del Señor que Dios dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Sí, y dice el 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios, hermano, dijo, bueno, yo voy a ejecutar esto, pero mi amigo Abraham debe de saberlo. ¿Por qué, hermano, debe de saberlo? ¿Por qué Dios nos ha revelado su palabra a nosotros? Porque dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que él haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le revela la palabra a Abraham, le dice sus planes, lo que iba a hacer, porque dice él, yo sé que mi siervo Abraham va a advertir también a sus hijos de que Dios es un Dios justo, pero que también, hermanos, en su justicia, él cuando ejecuta el juicio se acuerda de aquellos que son temerosos de él. Y dice la palabra que el propósito de Dios era que Abraham enseñara a los suyos a temer a Dios, porque ese Dios, así como nos ama y que no nos ha limitado nada, hermano, sino que todo nos ha dado, aún a su propio hijo. Pero a pesar, hermano, de ese grande amor, y que la palabra de Dios dice que Dios es amor y no hay otra palabra más que lo pueda definir, sino que Él es el amor. Dios es amor, pero también, hermano, hay un día establecido en que esta tierra va a ser juzgada con justo juicio. Y delante de Dios, hermano, ninguno de nosotros puede ser justificado sino solamente a través de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Dele gloria a Dios. Pues si tomáramos entonces esta palabra que vino a Abraham diciendo Dios que él iba a mandar a sus hijos, que él iba a enseñar acerca de ese Dios todopoderoso, ahora, hermano, podríamos retomar esa palabra para nosotros. Y esa palabra Dios nos la ha revelado, porque Él nos ha dado también una responsabilidad a cada uno de nosotros para que enseñemos y mandemos a nuestros hijos en el temor de Dios. Es para eso que Dios nos ha, hermano, dejado esta palabra. Usted dirá, bueno, en estos días es muy difícil poder instruir a nuestros hijos que anden en el temor de Dios. Todo el tiempo ha sido difícil. Todo el tiempo ha sido difícil, hermano, porque la maldad del ser humano está arraigada, dice la palabra, en el corazón. En el corazón está la maldad de todo ser humano, y en todo tiempo los seres humanos hemos sido malos, pero Dios siempre ha sido bueno. Gloria al Señor, porque Él, hermanos, es bueno y su misericordia ha estado con cada uno de nosotros. Entonces, hermano, si Dios manda a que nosotros instruyamos a nuestros hijos, si el propósito de Dios al revelarnos y que nosotros podamos conocerlo a Él es porque para que podamos enseñar e instruir a nuestros hijos,
Pero la maldad del muchacho está en el corazón, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, es una tarea difícil que nosotros debemos de desempeñar. Porque, hermanos, la palabra del Señor nos dice que los jóvenes flaquean y caen, dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 30. Los jóvenes, dice, flaquean y caen, porque hay una debilidad en el muchacho. ¿Por qué, hermano, los jóvenes flaquean y por qué caen? Bueno, flaquean y caen porque cuando están, hermano, en la flor de la juventud, creen que son capaces de todo. Hay un sentir, hermano, de rebelarse en contra de sus padres. Hay, hermano, ese deseo de querer tomar decisiones propias, de querer tomar la libertad que como ya muchachos ellos tienen derecho. Pero la palabra del Señor nos dice que ellos flaquean y ellos caen. ¿Por qué? Porque están rodeados también de mucha influencia negativa. Han sido, hermanos, puestos en medio de gente perversa. Y nosotros no debemos de ignorar, no debemos, hermano, de desconocer que en algún momento de nuestra vida nuestros hijos van a fallar. Porque le puedo asegurar al 100% que ninguno de los que estamos en este lugar en un momento no ha fallado. Todos nosotros hemos fallado, todos nos hemos equivocado. Y si estamos hasta el día de hoy en este lugar, no ha sido, hermano, por la sabiduría nuestra, sino por la misericordia de Dios. Y si Dios ha hecho misericordia de nosotros, no debemos de olvidar esa misericordia también cuando nuestros hijos flaquean y cuando nuestros hijos caen, sino que el Padre debe de estar para levantarlo, para ayudarlo, porque ya la palabra del Señor nos está advirtiendo, hermano. Cuando Dios sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto, ellos iban caminando y ellos habían visto las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos. Pero en un momento dice la palabra del Señor que el siervo Moisés sube a la presencia de Dios. Estando allá, el pueblo se sintió con la libertad, con el derecho de poder decidir por sí mismo, de poder hacer lo que ellos querían. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos construyeron un ídolo al cual adoraron, en el cual ellos se desenfrenaron, sirviendo adoración a esto que era producto de su imaginación, de su pensamiento, obra de sus manos, y lo adoraron. Entonces la ira de Dios se manifestó contra esa nación y dijo Dios: voy a destruirlos. Pero hermano, estaba en presencia de él un hombre que amaba a Dios, un hombre que obedecía a Dios, un hombre que Dios había levantado, no porque fuera perfecto, sino porque Dios comenzó a hacer una transformación en su corazón hasta convertirlo en un ser que dice la palabra del Señor que era humilde delante de Dios. Y esa humildad, ese carácter de humildad lo vemos manifestado cuando viene la prueba, porque Dios le dijo a Moisés: yo he visto que este pueblo, que por cierto pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios, hermano, le dice a Moisés: mira, este pueblo es rebelde y por tanto yo lo voy a destruir, pero de ti voy a tener misericordia y voy a hacer de ti una nación mejor que ellos. ¿Qué haría usted si Dios se le presentara y le dijera: mira, tu familia es una desgracia, la voy a destruir, pero de ti voy a hacer algo mejor? ¿Dejaríamos que Dios la destruyera? ¿O nos pararíamos y diríamos: Señor, ten misericordia? Porque vemos en la palabra del Señor que Moisés, la actitud de él
fue y dijo: no, Señor, no hagas eso. Acuérdate de las grandes promesas que tú hiciste a tu siervo Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés en ningún momento busca justificar la actitud del pueblo. Él sabe que es un pueblo rebelde. Él sabe que ese pueblo había fallado. Él sabe que se merecía el castigo de parte de Dios. Sin embargo, él era parte de ese pueblo y lo amaba también. Y porque lo amaba, él se pone entre el pueblo y Dios y le dice: ten misericordia, acuérdate de las grandes promesas que tú has hecho para con este pueblo. Y eso, hermano, es lo que Dios espera en cada uno de nosotros que somos padres de familia. Que cuando venga la dificultad, clamemos a Dios, nos pongamos en medio entre nuestros hijos y Dios y digamos: acuérdate, Dios, de tus grandes promesas, de los grandes planes que tienes para con nuestras familias. Debemos, hermano, de buscar la presencia de Dios en todo momento para que venga la misericordia de parte de Él. Pero dice la palabra del Señor que la nación de Israel se había corrompido ya mucho tiempo después de Moisés. En aquel tiempo Dios tuvo misericordia, pero como la maldad en el corazón del ser humano siempre nos lleva a rebelarnos en contra de Dios. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30. Dice la bendita y soberana palabra del Señor. Dios hablando dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? No lo encontró. La maldad se había multiplicado en aquella nación y Dios busca gente que sea intercesora de aquel pueblo, así como Moisés se había puesto en medio de él y de su pueblo, diciéndole: Señor, ten misericordia, porque el juicio estaba dictado en contra de la nación de Israel por la maldad que había en ellos. Ahora Dios dice: ha venido el juicio para esta nación nuevamente, pero dice Dios: yo busqué a alguien que separara, que hiciera un vallado, que se parara en las brechas y que intercediera por la nación. Pero ¿saben qué? No lo encontré. Qué triste, hermano, va a ser que nuestra familia se esté destruyendo y que dentro de ella no haya alguien que se pare y que interceda, que clame a Dios, que invoque la misericordia de Dios, porque esa familia va a ser destruida. Dios dice: yo busco a gente que hagan vallado. ¿Y qué es un vallado? Pues es un muro de protección. Y ese muro de protección, si tiene brecha, si tiene abertura, que alguien se pueda parar en esa abertura para guardar lo que está dentro de la ciudad o dentro de la casa. Qué triste, hermano, que en nuestra familia, que nosotros como los líderes busque Dios en nuestra familia a alguien que interceda, a alguien que clame. Pero Dios dice: en esta familia no hay nadie. Sin embargo, venimos a la iglesia. Sin embargo, decimos ser creyentes. Pero nuestro altar en la casa está destruido, está derribado, porque no hay nadie quien clame, no hay nadie quien invoque el nombre de nuestro Dios. Busqué, dice el Señor, a alguien. Dios está buscando, hermanos. Dios busca gente que clame a Él, que busque su presencia. Que cuando venga la dificultad no digamos: bueno, fue decisión de Él que se vaya. Porque cuando Abraham clamó a Dios, era porque su sobrino Lot estaba en medio de Sodoma y de Gomorra. ¿Quién lo había mandado para allá? Él había decidido irse. Pero Abraham amaba a Lot. Y por ese amor que él sentía por Lot, clamó. Buscó la presencia de Dios, invocó su misericordia, su amor. Y aquel Lot fue librado. Dios lo guardó.
Nuestros hijos toman sus propias decisiones y cuando no, hermano, están fundamentadas en la palabra del Señor, van a fracasar. Pero parte de ese fracaso recae en nosotros como padres, porque fallamos en transmitirles la verdad. Dios, hermano, siempre está buscando que nosotros escuchemos su palabra y que aprendamos de ella. Y cuando Él dice, yo busqué gente que levantara vallado, Él nos presenta un ejemplo de un hombre que fue llamado para levantar los muros de Jerusalén. Su nombre, Nehemías, donde comenzamos. Nehemías fue llamado, hermano, para levantar esos muros. Por supuesto, hermano, que fue una lucha y nosotros haríamos bien si nos edificamos en este libro, si buscamos cómo este Nehemías, hermano, trabajó por cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Dios le dijo, tú vas a ir y vas a levantar esos muros que el enemigo derribó por la maldad que había en la nación de Israel. Destruyeron los muros de Jerusalén. Y Nehemías va. Pero cuando el enemigo ha destruido, jamás espere usted que se va a poner contento cuando usted comience a reconstruir. Cuando usted comience, hermano, a sacar esos despojos, esos escombros los comience a hacer un lado, porque usted ahora quiere construir en el fundamento que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundamento y ya ha sido puesto. Pero ahora a nosotros nos corresponde levantar esos muros que han sido derribados. Dice el capítulo 4 de Nehemías que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. En todos los tiempos del evangelio, los creyentes siempre vamos a ser objeto de burla. ¿Qué es lo que estos hombres hicieron? Burlarse de lo que aquellos estaban tratando de hacer. Ellos, hermanos, esa protección les iba a servir nada más a la nación de Israel. La protección que nosotros estamos construyendo en el Señor es en favor de nuestra familia y a nadie más le importa. Los demás, hermanos, van a tratar de burlarse. Siempre, hermanos, se han burlado, porque dice la palabra del Señor que a los que se pierden el evangelio es locura. Pero para nosotros es poder de Dios, es salvación, es vida, es bendición para nuestras almas. Entonces, hermano, ¿por qué nos vamos a extrañar si este mundo se burla? Esto es normal en nuestros días y ha sido normal en los días pasados. La burla, y quizás muchas veces en el tiempo pasado nosotros fuimos instrumentos del enemigo para burlarlo de aquellos que trataban de caminar en la justicia de Dios. Y si de nosotros se burlan, ¿cómo espera usted que de sus hijos no se burlen en las escuelas? ¿Cómo espera usted que de sus hijos no se burlen en las universidades? Que lo tomen, hermano, como un ignorante, como siempre nos han tomado a nosotros. No debemos de ignorarnos. Sanbalat dijo, pobrecitos, no van a poder. El enemigo, cuando nosotros querramos, hermano, construir los muros de nuestra casa, los muros espirituales, él siempre va a tratar de burlarse, de decir lo que tú haces no sirve. Mira,
todo el tiempo tratando de una y de otra manera y siempre te va mal. Pero no construimos para ser vistos por el mundo, construimos para ser tomados en cuenta por nuestro Dios, porque Él nos ha mandado a restaurar esos muros de nuestra casa que han sido derribados. Pero hermano, cuando nosotros estamos ahí construyendo, estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, el enemigo siempre va a arreciar. Cuando usted vea, hermano, que usted se está esforzando, más lo va a atacar el enemigo. Porque el propósito de él es destruirlo. Dice el versículo 7, siempre de Nehemías capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora ya no son dos, ahora son 4 los que se han unido. ¿Por qué dice la palabra del Señor que estos se habían unido? Porque ya no tenían vía libre para entrar a aquella nación. Ya, hermanos, estos no tenían, hermano, el paso libre, sino que ya había algo que les impedía que entraran. Y es así, hermano, porque dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Dios ha hecho algo nuevo en nosotros. No, hermano, toda aquella vida vana que llevábamos ahora es restaurada en Cristo Jesús. Ya el enemigo ya no entra con la cerveza fácilmente a nuestra casa. Ya, hermano, ya no hay alegría en eso. Ya, hermano, el enemigo no penetra con cualquier suciedad a nuestro hogar. Ya hay alguien que se para y dice no, porque ya estamos viviendo una nueva vida. Entonces, hermano, cuando el enemigo ve que ya la familia comienza a ser transformada, comienza a ser ordenada, entonces el enemigo arrecia la batalla. Entonces, hermanos, el enemigo va a atacar más. Dice el versículo 11, siempre de Nehemías 4. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese es el propósito del diablo. El propósito del diablo, hermano, no es que, bueno, ahí dejémoslo. No, entremos y que no lo sepan. Vamos a entrar encubiertamente. Y cuando estemos adentro, los vamos a destruir. Y no les vamos a dar oportunidad de vida, los vamos a matar. El diablo está entrando a las familias de una manera encubierta. Y el propósito, hermano, es destruirnos. Cuando usted le da un teléfono a un adolescente, usted está derribando parte del muro y le está dando vía libre al enemigo para que entre a esa familia. Porque el joven no tiene el control. Él se desenfrena y busca, hermano, por la influencia que tiene a su alrededor. Y no lo debemos de ignorar. Muchos padres dejan solos a sus hijos. Y esa, hermano, es una puerta que le abrimos al enemigo, para que el enemigo penetre en la mente y en el corazón de esos jóvenes. Pero la responsabilidad no es de ellos, es de nosotros. Somos nosotros, hermanos, los que no entendemos lo que la palabra del Señor nos está mandando. Somos nosotros los que primeramente nos descuidamos, porque no hay nadie que se pare en la brecha. No hay nadie que esté levantando esos muros que han sido derribados. El propósito de Dios es hacer nuevas todas las cosas. Pero ¿cómo van a ser nuevas todas las cosas cuando nosotros no queremos vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos está mandando?
¿Cómo van a ser restaurados nuestras murallas si nosotros, hermanos, no ponemos nada de voluntad? No queremos sujetarnos a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Él dice, voy a ir, dijo el pensamiento del enemigo, encubiertamente, y voy a entrar. Y cuando esté adentro lo voy a exterminar. Y eso es lo que el enemigo está haciendo hoy en día con la familia. Entrando encubiertamente hasta destruirla, hasta matarla. Y por eso nuestros hijos sufren las consecuencias. Porque no hemos entendido. Porque no hay discernimiento en nosotros. Pero Dios no es que nos ha dejado desarmados. Él nos ha dejado al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. Para que podamos entender, para que podamos discernir, hermano, cuando el enemigo ataca. En la palabra del Señor nos dice el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Mire cómo el pensar del enemigo, pero el actuar de Dios. Dice en segunda de Reyes que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y entonces el rey de Siria dijo, bueno, este rey de Israel lo voy a matar. El domingo anterior el pastor estuvo hablando de los reyes y de las reinas. Yo creo que no se le olvide ese mensaje. El rey es usted y la reina es su esposa. Entonces este dijo, voy a ir y voy a matar al rey. A nadie más, al rey. Y dijo a su siervo, yo voy a estar aquí, voy a poner emboscada aquí, voy a poner otra aquí, voy a poner otra allá. Por donde pase me lo acabo. Pero hermanos, Dios guarda a sus hijos. Dios guarda a los reyes que se someten a Él, que escuchan su palabra, que prestan atención a la advertencia que viene de parte de Dios. Así que usted, hermano, no se vaya ignorando estas verdades bíblicas, porque Dios nos está advirtiendo. Entonces dice que en medio de Israel estaba Eliseo. Y Eliseo dice que le envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Dice en el 6, versículo 9. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Mire, este rey inteligentemente presta atención lo que el profeta le está diciendo. Nosotros no solamente tenemos un profeta, tenemos muchos que nos hablan todos los días que nosotros querramos que nos hablen. Aquí están. Dios nos habla a través de ellos para que nosotros seamos advertidos y guardarnos del mal. Porque el propósito de Dios es cuidarnos, es guardarnos y es bendecirnos. Entonces aquel rey puso atención. Pero el rey de Siria dijo, se turbó por esto el corazón del rey de Siria, y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nosotros es del rey de Israel? Pero estaba uno allí que dijo, entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Los planes que el enemigo está tramando en la más profunda, densa tiniebla, el Dios Todopoderoso lo sabe y lo advierte a cada uno de nosotros para librarnos, para bendecirnos, para que nosotros seamos prosperados, para que nuestras familias sean restauradas. Él nos está advirtiendo. El propósito de la palabra del Señor es cuidarnos, es bendecirnos. Y por eso Él revela la palabra para que nosotros seamos advertidos. Conozcamos, hermano, los planes del enemigo para con nosotros, pero conozcamos también el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros y el deseo que hay en su corazón para con nuestras familias. Porque los planes del enemigo, hermano, van a ser siempre de matar, de hurtar y de destruir. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Y él, hermano,
Dios lo revela a nosotros para que no tengamos excusas, para que nosotros no digamos nadie nos dijo. Hay alguien que les está hablando, hay alguien que les está diciendo, hay alguien a quien usted puede acudir y Él se lo va a revelar. Él le va a dar a conocer, porque Él conoce, hermano, lo profundo de nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando el rey Ben-Hadad de Siria enfermó, mandó, dice la palabra del Señor, a un hombre llamado Hazael a que consultara a Eliseo acerca de la enfermedad que Ben-Hadad tenía. Y llega Eliseo a Eliseo, porque Eliseo había viajado a Damasco de Siria. Y Hazael se presenta delante de Eliseo y le hace la consulta por la cual había llegado a la presencia de Eliseo. Y Eliseo le da la respuesta en el capítulo 8 de Segunda de Reyes, un poquito más adelante. Pero después de que Eliseo da la palabra, de que le dice a Ben-Hadad va a sanar, él va a sanar, pero va a morir. No voy a explicarle eso, pero usted lo puede leer y ahí está explicado. Después de que Eliseo le da la respuesta a Hazael, dice que el varón de Dios fijó la mirada en Hazael. Dice el versículo 11 del capítulo 8 de Segundo de Reyes, que Eliseo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego dice, el varón de Dios lloró. Miró fijamente a Hazael. Y Hazael veía que Eliseo no le quitaba la vista. Y él comenzó a incomodarse. Y Eliseo no quitaba la vista de Hazael. Y luego dice que comenzó a llorar. ¿Por qué lloró Eliseo? Le pregunta a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Porque Eliseo estaba viendo el corazón de Hazael. Y Hazael iba a ser un instrumento en las manos del diablo para destrucción de Jerusalén. Le dijo Eliseo, él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. ¿Quién había revelado todo eso que había en el corazón? A Eliseo, porque era un varón de Dios, alguien que hablaba con Dios, alguien a quien Dios le revelaba las cosas que iban a acontecer. Y cuando Eliseo ve, dice que llora. Llora, hermanos, no por Hazael, llora por la nación de Israel, llora por Jerusalén, llora, hermanos, porque él puede ver la destrucción que venía sobre todas las familias de Jerusalén. Muchos hermanos, cuando leen estas porciones en la palabra de Dios, dicen, wow, qué cruel. Ese lenguaje que se utiliza es muy fuerte. No es bueno. Pero hermano, déjeme decirle que esta es una fotografía de la actualidad. Ya no se llama Hazael, ya no es un ejército físico, pero sí un ejército espiritual que mueve, hermanos, a los poderes de este mundo para destrucción de nuestras familias. Porque, hermanos, durante la historia de la humanidad vemos las guerras que han destruido a muchas familias. Vemos, hermanos, cuánto ahora en día el enemigo penetra en la mente y en el corazón de los jóvenes y les hace, hermanos, que hasta matarse por las drogas. La depravación moral, la depravación sexual, hermano, está llevando a este mundo a enfermedades nunca vistas.
Muchos están muriendo como un castigo de parte de Dios de su perversión. Ya no son espadas, ya no son reyes, pero sí son principados de las tinieblas que están pervirtiendo cada día más al ser humano para su propia destrucción. Y nosotros no debemos de ignorar que eso mismo es lo que el enemigo está queriendo meter en nuestra familia, no para bendición de ellas, sino para destruirlas. Y estrellarás a los niños y abrirás el vientre que están de las mujeres que están encinta. Vemos hoy en día, hermanos, que gente intelectual que fue preparada en una universidad, que lo tenemos en alta estima como sabios, como inteligentes, hermanos, tenemos a estas personas, pero estas personas que fueron preparadas para beneficio de la humanidad, para que pudieran tener un conocimiento y de una manera aliviar las enfermedades de los seres humanos, ese conocimiento se ha vuelto en contra de la humanidad y ahora, hermanos, meten instrumentos médicos en los vientres de las mujeres para destruir a sus hijos, para matarlos, para deshacerlos aún en el vientre de sus madres. ¿O es mentira? ¿No es cierto que eso es lo que hacen con el aborto? ¿No es cierto que millones de niños están muriendo en los vientres de las madres? ¿Y no es cierto que las personas, hermanos, no toman conciencia de eso? Y lo ven como normal. Solamente porque un gobierno dice que es legal, no significa que eso esté aprobado por Dios. Porque son leyes, hermano, que el enemigo pone en el corazón de estos gobernantes para maldición de las naciones. Porque los ejércitos espirituales de maldad no descansan. Y quieren, hermanos, destruirnos. Quieren, hermanos, matarlo. Y por eso dice la palabra del Señor. Y nos muestra cómo se lo reveló a Eliseo. Y dice que Eliseo lloró. Sintió dolor de ver todo aquello que Dios le estaba presentando. Que Dios estaba revelando los planes que el enemigo tenía para Jerusalén. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 23 que cuando al Señor Jesús lo llevaban hacia la crucifixión, Lucas capítulo 23, dice la bendita palabra del Señor que le seguía una gran multitud. Mucha gente iban, hermanos, tras de Jesús, viendo que iba a morir en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor que habían mujeres que lloraban y que hacían lamentación por él, dice el versículo 27. Estas mujeres, al ver, hermanos, la crueldad, lloraban por Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús dice en el versículo 28, vuelto hacia ellas les dijo: hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No, yo no necesito de sus lástimas. Yo pongo mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Pero sus hijos, lloren por ellos, clamen por ellos. Porque Jesús sabía la crueldad que había en el ser humano. Él sabe, hermanos, la maldad y hasta dónde, hermano, el ser humano puede llegar con un corazón perverso. Y Jesús dice: no lloren por mí, yo no necesito sus lástimas. Él es Dios todopoderoso. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Nuestras familias sí necesitan de Él. Y nosotros necesitamos clamar a Él. Bendito sea el Señor. Nosotros sí necesitamos de Él, hermano. Él dijo: lloren, 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 pero no por mí, lloren por sus hijos. Si han visto que esta gente es cruel conmigo, y si de este árbol verde han hecho todas estas cosas, ¿cuánto más harán del árbol seco? Si fueron así de crueles con Jesús, hermano, ¿cuánto más va a haber para
nuestros hijos, para nuestra familia, cómo el enemigo se va a levantar. Pero nosotros venimos con una oracioncita de 5 minutos y creeremos que todo se nos solucione. Él dijo: lloren, sientan dolor, sientan vergüenza, pero no se queden ahí. Sigan orando, sigan clamando, porque la respuesta va a venir de parte de Dios. Porque Él, hermano, no ignora la oración de los justos, sino que dice que su oído está atento, presta atención. ¿Para qué? Para salvación. Eso mismo, hermano, fue lo que hizo Nehemías cuando vinieron aquellos ejércitos amenazándolo, hermano, burlándose de él. Él, hermano, acudió a Dios. Él buscó a Dios. Dice en Nehemías 4:4 que Nehemías dijo: oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban, contra los que quieren hacer lo bueno, contra los que desean la bendición para su familia. Contra eso es que el enemigo se levanta. Y dice el versículo 9, dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Este Nehemías, hermanos, no se conformó a hacer una oración y bueno, ya estuvo, ya la petición está delante de Dios, Él la va a hacer. Dice la palabra del Señor que Él tomó acción. Él clamó a Dios, pero no solamente clamó a Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 4. Entonces dice: por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías ordenó por familia y dijo: vamos al muro, porque ahí vamos a luchar, ahí vamos a cuidar. ¿Cómo los puso? Desarmados, sin nada, dando la bienvenida. Dice la palabra del Señor que los puso con espadas, con lanza y con arcos, armados. Y la palabra del Señor nos manda en la carta a los Efesios que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Cuando el enemigo ataque, estemos bien armados, hermanos, no con armas carnales, sino con las armas que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra del Señor, no son carnales, sino poderosas en Dios. Y en Dios, dice su palabra, haremos proezas, haremos maravillas. No en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Es ahí, hermano. Pero ¿cómo estamos armando nuestra familia? ¿Cómo la vamos a sacar a la guerra si está desarmada? ¿Cómo si nuestros hijos ignoran la palabra? ¿Cómo si nuestros hijos no oran? ¿Cómo si nosotros no estamos orando? ¿Cómo si nosotros no estamos alimentándonos con la palabra del Señor? ¿Cómo si nosotros no estamos intercediendo por ellos? ¿Cómo Dios va a hacer la obra? Por eso el Señor Jesús les dice: lloren, clamen, no se conformen a una vida religiosa, no se conformen con cumplir con la cuota. Tienen que ir más allá, a una vida que se apegue a Cristo Jesús, que haya el mismo sentir que hubo en Él, a despojarse de sí mismo. Ese es el reto para nosotros, de despojarnos de nosotros mismos, de dejar nuestros intereses y los llevemos a la presencia de Dios. Porque la victoria está segura. Dice el versículo 14: después que Nehemías puso a la gente en el muro, dice que después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿A quiénes habló? A los principales. Mas vosotros, dice, hablando de nosotros, la palabra de Dios, sois real sacerdocio, somos nobles, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pues a eso es que la palabra habla. Dice: miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo:
No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead. La victoria está asegurada, pero no la vamos a obtener sentados, siendo indiferentes. Dios le dijo, todo lo que tu pie pisare, le dijo al siervo, será tuyo. Pero mira, levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo, porque las fuerzas vienen de Dios, porque Él dice que da fuerza al cansado y multiplica de aquel que no tiene ningunas. Es en la fuerza del Señor. Él nos va a dar la victoria. Pero nos va a dar la victoria, hermanos, cuando conozcamos la palabra del Señor, cuando atendamos la advertencia que Él nos está haciendo, cuando no seamos indiferentes a esta palabra que viene para nuestras vidas. Si usted, hermano, está atravesando un momento difícil en su familia, si ha perdido el control de sus hijos, aún es tiempo. Aún es tiempo, hermanos, para poder ir por ellos. Pero no vamos a ir por ellos desarmados. No vamos a ir hacia ellos con la indiferencia, con el capricho, con el orgullo. Vamos a ir humillados delante del Señor, a invocar misericordia de parte de Él. Dice Isaías en el capítulo 49, en el versículo 25. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito, yo, dice el Señor, lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. A tus hijos, yo, dice el Señor, los voy a salvar. Pero hermanos, cuando vayamos a Él, cuando busquemos la presencia de Él, cuando clamemos a Él, cuando el deseo de nuestro corazón sea agradarle a Él, y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob, el poderoso de Israel, está con nosotros para darnos la victoria. En Él, hermano, está segura la victoria. Pero debemos comprometernos delante de Él. Debemos, hermano, echar todas nuestras fuerzas. Debemos de poner todo empeño para rescatar a nuestras familias. Usted dirá, se ha predicado bastante de la familia en esta congregación. Quizás para algunos ya sea suficiente. Pero lo importante, hermano, más importante que escuchar, es poner por obra. Porque de nada sirve que aquí nos quedemos sin voz si no vamos a atender el mensaje que viene de Dios. Si no lo vamos a poner en práctica. Si no, hermano, vamos a dejar nuestra indiferencia y nuestra comodidad. Sino que vamos a luchar por nuestras familias. Porque dice en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, sea la alabanza y sea la adoración por los siglos de los siglos. De gloria al Señor. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.